Porque la comunicación es la vía usada por el ser humano para transmitir sus convicciones y pensamientos. Y con el firme propósito de brindarle a nuestro país un medio más de difusión y solución de los problemas que nos agobian, presentamos su programa Reseñas, producido y conducido por el ingeniero Héctor Báez. Reseñas. Muy buenas noches, amigos. Gracias por estar con nosotros en esta nueva etapa de su programa Reseñas. Debo de agradecer a la empresa editora Umbral, quien hace posible este espacio. Esta editora es la distribuidora y comercializadora de los libros de este humanista, el doctor José Enrique García. También debo de felicitar a anuencia suya el cumpleaños de nuestro hijo menor, Héctor Báez, y felicitar a Tommy, quien está en el país de visita desde la ciudad de Nueva York. Como en programas anteriores, en la etapa inicial de nuestro programa, el propósito inicial era de llevar temas de actualidad, tanto del ámbito nacional como internacional, todos los referentes, temas políticos, culturales, sociales, económicos, de una manera informativa, pero con una razón más concentrada y centrada en la parte educativa. En el tema de hoy, por ejemplo, tendremos un tópico que tiene que ver con todo lo mencionado anteriormente. Por ejemplo, el tema de cómo hablar en público. Para la parte política, usted que es político o aspira a ser político, si no tiene un dominio, un control absoluto de cómo expresarse, de cómo llegar, de cómo comunicarse con aquel que usted va a ceder, aquel que usted va a trabajar, si no tiene ese dominio es de la palabra, entonces tendría dificultades, mejor dicho. En la parte económica, si usted que ha logrado todos los grados posibles, que trabaja en una empresa, conoce todos los procedimientos de la empresa, conoce todo lo que hace posible el crecimiento de esta institución, pero no sabe expresar, no sabe llegar, no sabe mostrar realmente cuáles son sus conocimientos al respecto, también tendrá problemas en esa parte, ¿no? Por lo tanto, traemos este tema como nuestro primer programa y con un conocedor de muchos años en este tipo de tema como es la comunicación. El día de hoy estaremos hablando, como les repetía, sobre el arte de la comunicación con nuestro amigo Darío Cordero. Para dar algunas pinceladas de quién es nuestro invitado de hoy, nuestro invitado inicia en la radio en el 1966 en Radio Merengue, eso es en San Francisco de Macorís. Dirige a Radio Tiempo en Cotuí, Radio y Bahía en Nagua. Ingresa a La Voz del Trópico en el 1968 como locutor en Radio Reporte y como productor de programas. Por ejemplo, en El Mundo de la Farándula, Media Hora con Rafael, Tiempo Presente, De Fiesta en el Rancho, esto es referente al folclore y costumbres campesinas. En 1971 funge como subdirector de Radio Pueblo y productor de programas. En el 1972 y 73, productor para Onda Internacional de Radio Televisión Dominicana y locutor de noticias. Para 1971-76, Radio Ahora, Radio Central, Radio ABC, Radio Comercial.
1978, subdirector administrativo de Radio Televisión Dominicana. 79-80, director de Publicidad y Relaciones Públicas Dominicana y de Aviación. 80-82, director de Publicidad y Relaciones Públicas de la Lotería Nacional. 81-83, presidente de Agencia de Artes y Servicios Publicitarias. 86-87, productor, conductor, Festival de la Alegría, es un programa diario de 3 a 5 por Color Visión, de Johnny Ventura y Asociado. 1987, creador y productor, Sabadísimo, en el Canal 7 Cibao, y en su etapa final en Raintel, Canal 7 Santo Domingo. 90-94, director de Publicidad y Relaciones Públicas, Secretaría de Estado de Turismo. 95-96, jefe de producción de Radio y Televisión Dominicana. 96-99, asesor, gobernador Aeropuerto Internacional de las Américas. 99-2000, gerente de comunicaciones del Indotel. 2001, director de Radio Continental, productor y conductor del programa Buenos Días, Nuevo Día. 2001-2003, productor y conductor del programa TV Puerta Abierta, sobre turismo, puertos, aeropuertos, aviación comercial, Canal 53, luego en el 35, y final, Canal 6. 2004, subencargado de prensa de comunicaciones del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, moderador de todos los eventos, congresos, seminarios, foros nacionales e internacionales, como de todas las actividades que la entidad ha realizado. Todavía sigue en la institución. Por cerca de 10 años fue profesor de la Escuela Nacional de Locución, profesor Otto Rivera. Fue columnista del periódico nacional, El Nacional 1990-94, sobre temas políticos, sociales, metafísicos, etc. Tiene a su haber la experiencia de más de 1000 maestrías y ceremonias. Con el señor Cordero, el maestro Cordero, estaremos compartiendo a todo lo largo de este espacio en el día de hoy. Estaremos tocando temas como perder el miedo escénico, qué hace, cómo surge el miedo escénico, que es una de las partes, pienso, que más interés tendrá en este programa, porque todos pasamos por eso. ¿A quién de nosotros no se nos ha invitado en un momento determinado, o en el caso nuestro, por ejemplo, en una ocasión, estando en una actividad, que éramos simplemente invitados como oyentes, se nos llama improvisadamente, y ciertamente pasa lo que debió quizá pasar en un momento determinado, surge que no tengo el dominio, el control al momento de lo que voy a decir. Pero gracias a Dios, luego todo surgió bien. Entonces, por eso la importancia de ver este programa en el día de hoy, ya que el señor Cordero nos estará dando estrategia y de cómo superar esto y técnicas para convertirnos en mejores oradores. Señor director. Reseñas. Comunicador Darío Cordero, quien estará tratando con nosotros este tema tan interesante como es el arte de hablar en público. Muy buenas noches, Darío. ¿Cómo te sientes? Buenas noches, príncipe. Gracias por comenzar este programa e invitarme. Y al mismo tiempo felicitarte porque regresaste otra vez. Sí, yo en realidad te agradezco a ti particularmente. Eres una persona que para mí eres, aparte de un buen comunicador, eres como persona, no tengo a veces ni el parámetro de dónde colocarte, y como compañero ni que hablar. Darío, siendo la comunicación, siendo el lenguaje, la palabra, algo innato del ser humano, ¿qué diferencia hay entre lo que significa en realidad la comunicación o el simple uso de la palabra
el simplemente hablar, ¿qué diferencia podría tú marcar con respecto a...? Mira, todo el tiempo estamos comunicando por varias vías. Y la mayor potencia en la comunicación la tenemos con el silencio, sin palabras, solo con gestos de todo el cuerpo. Ahora bien, hablar, cuando se comunica, se está llevando algo importante para quienes uno tiene interés de que conozcan. Es decir, si yo tengo algo importante para un determinado grupo de la población, estoy comunicando. Si hablo simplemente por hablar, como nosotros decimos, o dicen en el Cibao, pluma de burro, estoy perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque estoy utilizando un tiempo importante para decir cosas que no tienen valor y que no comunican nada, sino simplemente un espacio utilizado sin ningún objetivo. Toda comunicación busca un objetivo y es convencer al otro de mis ideas, de mis conceptos, de mis opiniones. Y para eso uso ese recurso de la comunicación ampliado con otra parte que tiene que ver exactamente con la comunicación. Simplemente yo soy un comunicador, uso un medio para comunicarme. En este momento yo estoy comunicándome con los televidentes a través de la televisión, puede ser a través de la radio, es el medio, puede ser el periódico, puede ser la carta, puede ser el teléfono, puede ser una pancarta, puede ser señales. Entonces, estoy comunicando algo importante. Y ahí es cuando el objetivo de esta comunicación es que le llegue al televidente, que es el receptor del mensaje. Significa que hay varias vías de comunicación, exacto, según lo que expresa. Exacto. Sería la comunicación como... varios medios para llevar la comunicación. Tú eres el que envía el mensaje, tú eres el comunicador. El mensaje que tú envías tiene que utilizar un medio para poder llegar al destinatario final, que él tomará la decisión aceptable, rechazando o quedando neutro. Sí, como tú bien lo expresaste inicialmente, existen entonces diferentes formas de comunicación. Esa es cuando hace gestos, el uso del habla. Ahí se llama la comunicación no verbal o gestual. Son gestos, posturas, movimientos. El rostro comunica muchísimo. Hay lo que se llama la comunicación verbal, es decir, lo que yo digo. ¿Qué yo digo? Es la comunicación. Esa comunicación, de acuerdo a Albert Mehrabian, un gran psiquiatra norteamericano, que tiene muchísimos años investigando sobre eso, él dijo que cuando yo hablo con la gente, lo que yo digo, de acuerdo a los estudios que se hicieron, solamente tiene poder de comunicación un 7%. Solamente. No importa la profundidad de mi discurso. Como yo digo lo que quiero decir, ahí viene el uso de la voz, las inflexiones, el silencio, las entonaciones, el tono alto, el tono bajo, el tono medio. Eso le agrega un 38% más a esa comunicación. Por eso la gente dice, a mí no me dolió lo que me dijo, sino cómo me lo dijo. Es decir, ahí es que tiene la importancia. Pero si eso yo lo hago y pongo mi cara como si estuviera en un velorio, entonces no hay buena comunicación, porque la comunicación gestual o visual, lo que el público ve en mis acciones, tiene un 55% de poder de comunicación. Por eso es que los mudos hablan por señas y uno está parado en cualquier sitio y le hace a alguien y le está diciendo un mensaje y no ha dicho nada. Oye, pues es increíble en la forma en que esa comunicación de movimiento, esa cuestión, la capacidad de comunicación que tienen los movimientos. Exacto, exacto. Y ahí te puedes dar cuenta, por ejemplo, cuando una persona llega a tu oficina y después tú dices, pero ¿qué le pasará a fulano de tal? Que vino como tan decaído. Es decir, esa forma de presentarse con los hombros hacia abajo, con la cabeza inclinada, medio doblado, te está diciendo,
o está enfermo, o tiene un problema tremendo, algo le pasa, porque lo que me está diciendo en la forma en que lo vi es que le está pasando algo. Fíjate cómo inmediatamente se interpreta. ¿Qué pasa? Él quizás no quiso reflejar eso, pero su subconsciente, donde está todo archivado, le hace manifestar que él tiene ese problema. Y él no se está dando cuenta que lo está reflejando, pero el otro lo observa. ¿Y existe algún tipo de estrategia para uno desarrollar, por ejemplo, esos tres tipos de yo llegar, de yo comunicarme, de yo adquirir, de yo poder lograr que por lo menos el 7% que tú acabas de indicar que podría ser efectivo dentro de la comunicación, podría incrementar ese por ciento? ¿Cómo yo podría, en caso de que no sea un buen comunicador de la palabra, por lo menos llegar que se me entienda el 7%? Porque es muy probable que uno piense, al usar la voz, las palabras, que está cerca de ese parámetro y ande muy por debajo. ¿Hay algún tipo de técnicas a desarrollar para uno adquirir ese tipo de habilidad de llegar a esos mínimos, a esos porcentajes mínimos, bueno, que cualquiera no se lo creería? Bueno, lo ideal sería el 7% más agregarle el 38%, y si quizás no todo el 55%, añadirle algo. Ahora, lo primero que una persona que se para frente a un público tiene que hablar, lo primero que tiene que preguntarse es, ¿qué yo quiero o debo decir? Es lo primero. ¿Qué yo quiero decir? ¿O qué yo debo decir? Entonces, ¿para qué lo quiero decir? ¿Qué yo persigo con decir eso? ¿Por qué lo quiero decir? ¿Cuál es la razón de yo decir esto? ¿A quiénes se lo quiero decir? ¿Qué ocurre? Que muchas veces, y se da mucho caso en el político, que vemos el político que va a una conferencia importante y dice un discurso fabuloso, pero va a un barrio y dice el mismo discurso. ¿Qué ocurre? Que esa persona de allá no decodifica lo que le está diciendo. Entonces tienen un discurso móvil para llevarlo a todas partes. Por eso se dice, ¿qué quiero decir y a quién o a quiénes se lo quiero decir? Entonces, lo normal sería lo que yo llamo usar el lenguaje de Achille. ¿Qué es el lenguaje de Achille? Que todo el mundo entiende. Siempre he dicho que el mejor comunicador que ha tenido este país fue el profesor Juan Bosch. Porque al profesor Juan Bosch lo entendió el campesino analfabeto y lo entendió la alta intelectualidad dominicana. Porque él expresaba palabras del pueblo, que la conoce el intelectual, la conoce el filósofo, pero la conoce el obrero también. Entonces, cuando yo voy a dar un discurso, una charla, lo primero que tengo que saber a quiénes yo le voy a decir eso, para adecuarlo a ese público. También exacto, el discurso, por ejemplo, que tú te refieres a ese discurso de Achille, ¿fue que dijiste? No, palabras de Achille, que le conoce todo el mundo. Sí, se podría usar en discursos políticos. En todos los niveles. Pero, por ejemplo, por eso es que es tan importante, como tú bien lo defines, saber a quién me dirijo. Lo primero es, ¿cuál es el propósito de mi presencia como comunicador en un sitio? Entonces, luego definir a quién va dirigido, claramente está el discurso, para saber la forma, cómo yo voy a llevar ese discurso. Sí, porque algunas veces dice, bueno, yo quiero que tú vayas y des una conferencia en tal sitio, en tal pueblo. Uno cree que va a encontrar una sala grande llena de adultos y cuando vaya lo que encuentra son una cantidad de jóvenes y adolescentes y hasta niños. Entonces hay que echar ese discurso hacia un lado, sacar la carta de la manga y bajar al nivel de ese público para poderse dar a entender. ¿Cómo se haría tú que se te presente una situación como esa, que tú llegues, tienes un discurso
planificado, como bien lo defines. Se te dice que vaya a dar una charla a un grupo de profesionales o de un área específica, un tema específico, y tú llegas y notas al momento, quizá no por el espacio donde están ubicadas las personas, porque puede ser que el espacio no te indique la capacidad, el nivel del auditorio que estará allí. O sea, pero ¿qué te pondría a ti en alerta como comunicador, que llego y diga, oye, debo de cambiar un poco el discurso, de bajarlo de nivel o subirlo de nivel? ¿Qué parámetro, qué alerta, qué señal te podría a ti decir, tiene que tomar algún tipo de acción para que sea efectivo lo que yo estaré presentando aquí? Mira, lo primero es uno llegar con tiempo al lugar y ponerse en un punto estratégico para ver quiénes están llegando y cómo se comportan. Y ya se va haciendo el estudio grupal, lo que se conoce por la psicología de grupo. Y comienza a observar la cantidad de gente que llega y qué tipo de personas están ahí. El discurso, yo creo que ya superó una etapa. Ahora lo que debe haberse es un conversatorio. Y cuando coge ese discurso y lo conversa, entonces ya lo vas a adecuar inmediatamente, porque te vas a dar cuenta de decir, amigos, qué bueno que hay muchos jóvenes aquí. Si voy a hablar de la patria, oye, pero a esa edad Juan Pablo Duarte fue que inició su proceso de prepararse para crear un ideal, crear la Trinitaria, se fajó a estudiar y entonces y comienza a hablarle del país y transporta a esa juventud a la juventud de Duarte y todo el mundo va a querer seguir, porque como conoce solamente al Duarte viejo que sale en las fotos y no al Duarte joven, y lo estamos comparando con esa juventud, entonces se conversa, no se lanza un discurso desde una tribuna con mucho, no se conversa, se expone. Llevo una idea, llevo un concepto, llevo una opinión, llevo una propuesta, y lo normal es que yo la plantee conversando, no con bocinas que suenan conversado. Y cuando se conversa se puede cambiar, porque vamos a ir viendo la reacción de la gente, ¿de acuerdo? Si yo estoy en, ¿cómo diríamos?, en Montecristi, bueno, yo tengo que hablar sobre Montecristi. Si la charla es allá, lo primero que tengo que documentarme de Montecristi, para cuando yo llegue a habituarme ahí y conversar con ellos y hacerles sentir orgullosos de su pueblo, de su región. Significa, la base inicial es hacer un diagnóstico, prácticamente una investigación del sitio donde yo voy a estar. ¿Y a quiénes me voy a dirigir? Porque aquí sería fácil adaptarlo rápido el discurso, porque estamos en nuestro país. Pero si le toca dar una conferencia en un país extranjero, claro está que el ejercicio de hacer una investigación previa es obligatoria, aparte de que debe de estar bien documentado del tema que se vaya a desarrollar allí. Y para poder, como bien lo expresa, llevar ese discurso a los niveles de las personas que están allí. Exactamente. Porque puede ser que esté preparado para un discurso de mucho más nivel, y el auditorio no tenga ese nivel. Ahí el orador ahí perdió tiempo. El orador ahí, sí, pero si yo voy a una conferencia y el nivel mío es más alto que el auditorio que está allí, para mí es más fácil bajar de nivel. Que subirlo a ellos. En caso contrario, es cuando el auditorio tiene un nivel superior al del orador, ¿te entiendes?
Yo me imagino también que todo ese tipo de investigaciones, todas esas técnicas del discurso político, el discurso empresarial, todo esto tiene algún tipo de estrategia, de metodología para yo poder llegar a centrarme, a dar, como dice, en la media del propósito de mi charla, porque uno le dice el discurso, pero es como tú dices, la comunicación, hay diferentes formas. Ahora mismo, por ejemplo, usted y yo aquí estamos haciendo un simple conversatorio, tocando algunos temas. No estamos comunicando. No estamos comunicando. Mira, hay otra cosa que no sé, que quería tocar, que lo dije en la introducción, que casi nos ha pasado a todo, y es ese famoso miedo escénico. Ese miedo escénico que paraliza a todo el mundo, que puede inclusive, siendo tú un gurú en un área específica, teniendo todos los grados del mundo, y en un momento determinado quedar frisado de forma tan, como se dice, nublado, que no puedes, en esa oportunidad que se te da, no puedes mostrar toda esa capacidad intelectual que tú podrías, que ya tiene adquirida, poder expresarla y venderte como profesional, porque ese es uno de los problemas serios que existe en el profesional. Mira, de acuerdo a estadísticas, más del 80% de los seres humanos, el mayor miedo que tienen es de hablar en público. Eso comenzando por ahí. ¿Qué ocurre? ¿De dónde puede surgir ese miedo? El niño aprende de tres maneras. Una, lo que los padres le van enseñando. Otra, imitando lo que ven que hacen los demás. Y al final, usando esas dos, creando su propio conocimiento. Pero, si el padre o la madre o un adulto, cuando el niño quiere expresarse y hay personas mayores, le dice, cállese, que el muchacho no habla cuando hablan los mayores. Ya eso es un freno que se le está poniendo al niño, que lo coge el subconsciente. Cada vez que el niño quiera pararse donde hayan mayores, va a recordar esa frase. Por un lado. Otro solamente con la mirada. Una mirada fuerte, amenazante al niño. Cuando se para, ya no hay que decirle la palabra. El niño guarda eso. Otra cosa es, quizás en la escuela, la maestra o el maestro lo amonestó o le llamó la atención en público, delante de todos, y le hace pasar vergüenza. Otro podría ser el niño que se para frente a un público a hablar y otros compañeritos se ríen cuando él está hablando. O que se le olvidó lo que iba a decir y no encuentra la palabra y se ríen entonces de él. Todas esas cosas se van acumulando, se van acumulando. Entonces, cuando llega a la adultez, se encuentra con ese problema y cree que es inmediato, pero viene desde hace mucho tiempo. Y ahí viene el principal temor. Eso se habla del cerebro límbico o del cerebro primario, donde hay unas virtudes muy interesantes, que viene a ser lo que se llama el mecanismo de salvamento de la vida del individuo. Supervivencia. Vamos por una calle, tiro el pie a cruzar y oigo una bocina. Aquí se producen tres cosas. Una, paralización. Dos, rechazo. Tres, enfrentamiento. Yo no sé si el carro es Mercedes-Benz, Ford, Honda, Chevrolet, o si es un camión, o si es una patana, o si es una guagua. Yo no sé. Pero en fracciones de milésimas de segundo, me paralizo y en fracciones de milésimas de segundo tomo una decisión inconsciente, que es subirme otra vez en la acera. No hay explicación. ¿Por qué? Porque eso está en el subconsciente. Entonces, ese temor, yo recuerdo que en una ocasión le pregunté a Daniel Santos, al artista. O sea, al artista Daniel Santos. Nos conocimos, hicimos muy buena empatía. En La Voz del Trópico que él vino,
siempre iba a La Voz del Trópico. En la oficina con Joaquín Custal yo le pregunto, en el programa mío El Mundo de la Farándula, que fue de los primeros programas de farándula, le pregunto, Daniel, cuando tú sales al escenario, ya tú no te sientes temor. Me dijo, mira Darío, el día que yo salga al escenario y no sienta temor, me retiro del arte. Yo le dije, ¿por qué? Porque le voy a faltar el respeto al público. Entonces, cuando uno llega frente a un público y siente ese temorcito, puede ser positiva la adrenalina, porque le está diciendo, mira, tiene una responsabilidad, estas personas vinieron a escucharte, quieren saber lo que tú le vas a exponer, ellos no vienen a acusarte de nada, pero quizás cuando salga ve tantas miradas, la primera comunicación es visual, la primera comunicación es visual, ve tanta mirada arriba y quizás se recuerde a aquel señor o a aquella señora o alguien cuando estaba pequeño que lo miró y lo mandó a callar, y ahí viene el temor. Entonces, tiene varias reacciones, está paralizado, pero al mismo tiempo tiene dos opciones más, o me voy o enfrento la situación. Bueno, decidí enfrentarla porque es mi compromiso. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cuando llego, lo primero que tumba todo eso es una sonrisa. Darío, yo quería interrumpirte en esta parte, para cuando regresemos ahora de la próxima pausa, que me digas qué hace un buen orador y cómo podemos corregir esos problemitas de pánico escénico, como se le llama realmente. ¿Cómo? Señor director. Reseñas. Seguimos con ese gran comunicador, el señor Darío Cordero. Darío, en la pausa anterior te preguntaba que qué haría, qué hace a un buen orador, qué característica debe tener un buen orador. Bueno, primero es saber lo que va a decir. ¿Por qué lo quiere decir? ¿Para qué lo quiere decir? ¿A quiénes se lo quiere decir? También debe saber cuándo se lo va a decir. No es lo mismo hablar en la mañana, al mediodía, en la tarde o en la noche. Fíjate, son parámetros de horario que no es lo mismo. Tampoco es lo mismo hablar en una sala pequeña que en el Teatro Nacional, o en la Biblioteca Nacional, o en cualquier salón de una escuela. Eso es lo primero que hay que conocer. ¿Qué quiero decir? Ahora, ¿cómo lo quiero decir? Aquí viene la educación de la voz. Dicción. Vicios de dicción. Hay que corregirlo. La C intercalada, la P intercalada, la F intercalada, la M y la N. No es lo mismo decir himno nacional que himno, porque tiene una M. No es himno, es himno nacional. No es decir corrupto, sino corrupto. No es lo mismo decir observación que observación, es decir, la dicción aumenta la capacidad del orador y el poder de convencimiento. Porque la persona está escuchando, el público está escuchando a una persona muy educada que tiene una pronunciación clara. ¿Cómo se logra la pronunciación clara? Bueno, seguimos con la educación de la voz. Aquí hay que hacer inflexiones. Se pueden hacer ejercicios con esas inflexiones. No es lo mismo yo decir, señoras y señores, qué bueno que todos ustedes estén aquí, porque el tema que traigo es de mucha importancia, que yo decir, señores y señores, qué bueno que ustedes estén aquí. El tema que yo traigo va a ser de mucho interés, porque sé que va a beneficiar a la mayoría de los moradores de este lugar. Hay inflexión, pero también silencio. Si usted está frente a un público y le dice a una persona, ustedes saben qué ocurrió, y usted es así, y deja ese silencio, las orejas se paran, porque quieren saber qué ocurrió. Entonces hay que manejar el silencio en muchas ocasiones para llamar la atención. Puedo, para que me siga en el mismo tema, ¿no? Tengo que interrumpirte.
puede haber una persona que sea un buen orador y a la vez mal comunicador? No, no. Porque si es buen orador tiene esas características. Sabe lo que va a decir, por qué lo quiere decir, para quiénes lo quiere decir y por qué lo quiere decir. Es decir, pero yo puedo comunicar teniendo todas esas deficiencias. Bueno, si yo puedo ser un buen comunicador y no teniendo una buena dicción. Se cayó la comunicación. Se pierde interés. Pero se pierde interés. Ese público pero el pierde mensaje interés. Puedo yo llevarlo. No se va a perder interés porque escucha una pronunciación tan mala y poniendo eses donde no va, que el que está ahí, que conoce un poquito de lo que es la comunicación verbal, no se retira. Mira. Eso pasa, inclusive, uno que no tiene ese dominio del lenguaje, que carece todavía de esa buena pronunciación, de colocar todas las S donde van, y en un país como el nuestro, donde tú debes de adecuarte donde estés. Si tú vas a visitar a alguien en un pueblo y tratas de colocar todas las S donde debe de colocarla, lo que saldrá, las opiniones no sobre creas. ti. Entonces, si la pronuncias, esa persona que está ahí va a querer hablar como tú y la va a poner donde no va porque él quiere oírse como tú. Fíjate lo que es. Entonces, uno quizás no debe marcar mucho las eses como hay personas. Entonces es recomendable que no importa donde esté, tratar de conversar, de pronunciar correctamente, como debe de ser. Pero mira, hay algo muy interesante. Dice Albert Moravia, que fue el que descubrió el poder de la comunicación en esas tres vertientes, en lo verbal, en lo vocal y en lo visual. Cuando un orador sube al escenario, a la tarima, en menos de 20 segundos, ese público, parte de ese público, sabe si le presta atención o no. Hablamos ahorita de cómo era la supervivencia del cerebro primario. Lo que no me gusta, el cerebro primario hace así, ¡pa!, y cierra la cortina y no pasa. Entonces, cuando yo veo a un individuo que llega mal vestido, y yo fui a una recepción, ¿qué hace el cerebro primario? No, pero, cuando yo lo vi que llegó con mucho aspaviento, mucha cuestión, el cerebro primario dice no, y trancó. Entonces, por más que hable, observe el público cuando alguien está hablando. Ya ahora lo vemos con el teléfono. Hay otros que hacen esto. Esto significa, yo estoy creando una coraza, me estoy defendiendo. Y si estoy así, estoy echando para atrás, no estoy de acuerdo, y al mismo tiempo también estoy cerrando aquí. Estoy rechazando. Pero hay otro que se pone a ver para otro sitio. Hay otro que fue que el cerebro primario cerró. Y no le interesa en lo absoluto lo que esa persona está diciendo. Por eso es que el discurso debe tener anécdotas, cuentos, reseñas, testimonios, para siempre estar llamando la atención. Pero relacionada con el tema desarrollado. Con el tema. Porque si introduce una anécdota o cualquier expresión, cualquier frase que no va acorde. Inclusive hasta... Y eso se ve mucho. Sí, exacto. Y no chistes. Se pueden soltar palabras graciosas. No un chiste porque ese señor no es un cómico. Pero puede soltar una que otra historieta que haga reír a la gente porque eso lo hace relajar a la gente. Sí, pero hasta para eso el chiste debe ser saberlo seleccionar. Exacto. Porque algo que para una comunidad, un público determinado puede ser un chiste, para otro puede ser un... Pero siempre va a estar relacionado con el tema. Son chistes, como se dice, infantiles, no tienen doble sentido, no tienen malas intenciones. Entonces, eso sí puede hacer reír a la gente. Entonces, ¿qué ejercicio, por ejemplo, tú recomiendas para mejorar la dicción, por ejemplo? Por ejemplo, buscar todas las palabras que tienen consonantes intercaladas.
adverbio, ad, y escribirla. Entonces, buscar el sonido. Aquí yo tengo una A y tengo una D. ¿Cómo suena la D? D y la pronuncio entonces adverbio. Si es una B, obsoleto, entonces yo escribo obsoleto, entonces digo que hay una B labial. Y entonces le escribo la palabra y la voy pronunciando. Que cada consonante de esa busco el sonido y luego. Pero uno de los problemas más serios que existe también es localizar la voz natural de la persona. Hay muchas personas que fingen la voz. Hablan muy gutural. Se decía mucho antes, sí, se criticaba mucho a los locutores. Sí, pero hay otro que no es su voz real. Hay otros que quieren ser muy románticos y muy suaves, entonces hablan gutural. Bueno, yo quería decirles a ustedes que una persona que finge la voz no es de confiar. No es de confiar. Entonces hay que buscar en la persona cuál es su tono normal de voz. Es lo primero. Su tono normal y en función de eso hacer sus ejercicios. ¿Cómo puede ser? Muy simple. Las flores de mi jardín son rojas. Pero yo puedo decir, las flores de mi jardín son rojas, 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 pero después puedo decir, las flores de mi jardín son rojas. La misma frase la voy diciendo en diferentes tonos y después le doy modulación, son rojas. Si yo digo, las flores de mi jardín son, y me quedo callado, la gente va a esperar, ¿qué va a decir? Ese silencio cuesta mucho. Esas son las fortalezas internas para yo ser un buen orador. No, ahora viene, además de la educación de la voz, viene la parte visual. Es decir, tus gestos tienen que acompañar las palabras. Si tú encuentras una persona que te dice, Héctor, caramba, yo sí te aprecio, tú no sabes cuánto yo te aprecio y el deseo que yo tenía de verte, ¿qué te está diciendo? ¿Te está diciendo una cosa con la boca? ¿Y qué está diciendo con la cabeza? ¿Cuánto yo te quiero? Te está diciendo porque el subconsciente está reflejando que ese individuo te está mintiendo. Entonces, ahora sí, hace como cuánto te deseo, oye, y abre los brazos, pero exacto, se aumenta. Exactamente. Es como, por ejemplo, dar la mano. Hay gente que te da la mano y te la agarra aquí. Esa persona no quiere contraer ningún tipo de compromiso, ni quiere. Otros te lo dan de lejos. Es decir, no quiero que tú te me acerques. Sí, pero también es una cuestión cultural. Porque son reflejos del subconsciente. No quiere decir, Héctor, no te me acerques, sino te pone la mano de lejos y te pone una distancia. El subconsciente, si tú lo interpretas, dices, ¿por qué no quiere acercarse? Porque el manejo, por ejemplo, en un discurso, el manejo de las manos. De las manos. Hay países donde no es común, no es ver ni el mismo político, que es el que más, en este país, el político es el que más gesticula, ¿no? Hay veces que gesticulan y lo que está expresando es diferente a lo que está gesticulando. A lo que está diciendo. Por eso es que yo decía que por ejemplo, importancia que tiene. Si este país va en atraso. Exacto. Es decir, el país va en atraso y está haciendo, porque en vez exactamente, el atraso es hacia acá. Hay una parte muy buena que es este símbolo. Eso se llama agarrar con precisión. Es cuando quiero destacar algo importante. Cuando yo quiero destacar algo importante, digo, señores y señores, lo que nosotros hemos hecho en ese punto, sobre todo en educación, yo estoy señalando. Si yo presento las manos así hacia abajo, yo soy una persona imponente. Por eso, en la antigüedad, cuando las tribus se saludaban unas con otras, que se encontraban los jefes en el camino, hacían así, levantaban la mano, símbolo de que yo no tengo nada. ¿Ves?
Entonces, cuando se hace así, quiere decir, yo soy una persona abierta, no tengo nada que esconder. Y el niño te dice, pero yo no fui, pone las manos así. Pero si el niño dice, yo no fui y cerró la mano, eso es violencia. Las manos cerradas nunca han servido para nada, sino para agredir. Entonces hay un mensaje en eso. Entonces, el político o el que diga el discurso tiene que aprenderse todas esas cosas para que su discurso, no solamente lo que quiero decir, sino cómo lo estoy diciendo, y al mismo tiempo mis gestos, son tres cosas que tienen que marchar a la par. No, y la vestimenta. Esa es la parte visual. Es decir, visual. Si voy a un barrio bien vestido, no voy acorde con lo que voy a expresar, que mi discurso va allí a hablar que hay problemas en la comunidad de hambre, pero quien va bien vestido, no está... Puede ir con un saco sport y una camisa de muchos cuadros. Eso llama la atención y es más popular, es más deportivo, es más atrayente que ir formalmente vestido. Ya eso distancia uno de otro. Entonces, partiendo de eso, ¿cómo yo comunico? Tengo que saber cuando no comunico lo que quiero comunicar. Y ahí viene, por ejemplo, una persona se para a hablar un discurso y descansa sobre una pierna nada más hablando, significa que no quiere estar ahí. Fíjate que cuando uno va a hacer una fila de un banco y la fila está larga, uno se descansa un solo pie. ¿Qué tú quieres decir? ¿Cuánto falta para yo llegar? Yo quiero irme de aquí ya. Eso mismo pasa. Estoy molesto de estar aquí. Debo pararme con los pies firmes, a cierta distancia uno de otro, y moverme con soltura, no subir los brazos más arriba de la cabeza. Retomando el tema del primer segmento, cuando estuvimos hablando del pánico escénico, te preguntaba qué podríamos hacer para, cómo prepararnos. Sabemos que es natural, como bien tú lo explicas, que debe ser una persona muy fría para ir a un escenario que se está presentando por primera vez, porque aunque tenga ya la costumbre, ese escenario, cada escenario y cada público, por las condiciones que tú mencionaste anteriormente, tiene su particularidad. Eso le pasa hasta a los artistas, a los peloteros, porque son escenarios diferentes. Cada vez que el ser humano se expone a la mirada, ¿cómo se dice esto?, a la evaluación del ser humano, tiende a subirle, como tú dices, la adrenalina. Pero ¿qué podríamos hacer? Porque cuando tú bien dices, cuando es un poco que es positiva, un poco puede ser positivo, está bien, pero está bien. ¿Cómo yo controlo a que no me sobrepase a ese límite que puede ser positivo? Mira, lo primero es llegar un poquito a tiempo para ver el público. Ya psicológicamente me estoy ambientando. Ya conozco ese público que está ahí. Eso me trae cierta tranquilidad. Segundo lugar, esas personas que están ahí no son enemigas mías, ni me van a enjuiciar, ni me van a condenar. Fueron ahí porque considera que yo voy a decir algo importante. Entonces tengo que quitarme esa presión, porque ellos no están ahí para fusilarme, no es un paredón. Ellos vinieron a escucharme, un privilegio, tengo que sentirme contento con eso. 3 minutos antes, quizás, o 5 minutos antes, hay un ejercicio del gran científico Deepak Chopra para nivelar ambos hemisferios del cerebro, que algunas veces están desnivelados, y eso trae estrés, presión. Es muy simple. Toma la mano, tapo aquí, respiro por este, boto por este, cojo por este, y en 3 minutos
hay un relajamiento extraordinario en el cuerpo. Pero primero que yo estoy seguro que yo voy a decir. Esa es la primera confianza. La primera confianza es ¿Qué yo estar voy a, preparado. ¿Qué yo voy a decir? Sí. El público está ahí, no es mi enemigo. ¿Cuál es otra cosa? Cuando me paro frente al público, no comenzar a hablar, sonreír. Eso comunica poderosamente y baja la tensión. Observe, agradezca, aunque usted no conozca a nadie, diga, quiero agradecer a algunos amigos, caras conocidas que yo tengo, por allá, por allá. No hay nadie que usted conoce, pero eso indica que usted está tomando confianza y la gente que está ahí dice, oye, pero el tipo lo conocen por aquí. No, y está rompiendo el hielo también, Está por ahí botando algún tipo de ansiedad también. Agradecer. Cuando se agradece, primero agradezco muchísimo la invitación que se me ha hecho para participar en esta charla. Qué bueno ver tantas caras aquí, dentro de ellas algunas conocidas por allá. Por allá también, por allá. Muchas gracias por haber venido. Y ya uno comienza a... Entonces, comenzar lento, al paso, estar seguro de lo que yo voy a decir y que el público no es mi enemigo, no están ahí para enjuiciarme, no están ahí para fusilarme, están ahí porque creen que yo tengo algo importante que comunicar. ¿Y qué va a pasar? Que lo que yo voy a comunicar, ninguno de ellos lo conoce tanto como yo. Ellos tendrán una versión diferente, pero no la mía. Cada cabeza es un mundo, todo según el color de cristal con que se mire. Entonces, cuando yo vaya a exponer, puede ser que este diga, oye, pero 50% de lo que él ha dicho yo lo conozco. ¿Y a qué va a decir? Yo conozco un 75%, pero siempre va a haber. Entonces, yo traigo algo que quiero comunicar. Y van a ver, comienza a votar esa tensión. Introducción del tema, desarrollo lo que quiero decir, despedida. Ahora, ese tema, coméncelo como una anécdota. Y el uso de los medios, de estos medios electrónicos, todas esas facilidades que hay Mucho mejor. para uno guiarse, que tiene su guía, el uso de PowerPoint, tecnología. Te dije ahorita que la primera comunicación es la visual. El oído, la vista, la comunicación de la vista, la distancia de la vista a donde llega la imagen es 20 veces más largo que el sonido, que está más cerca. ¿Y por qué la vista es la más rápida comunicación? Porque el sonido viaja a 300 y pico de kilómetros por segundo y la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, la vista lo que ve es luz, ve las cosas que están en la luz y el mensaje llega inmediatamente a esa persona. Por consiguiente, mi primera comunicación es la visual con la gente. La gente dice, no mire a ningún sitio, mire. No es verdad, hay que mirar a la gente. Pero hay una cosa, si yo tomo esto y estoy diciendo un discurso y estoy leyendo, ¿dónde está la comunicación? La primera comunicación, ¿dónde está? Aquí. ¿Y el público? Pero es que este tipo no me ve. Entonces yo saco mi celular, o comienzo a arreglarme las uñas, o comienzo con un bolígrafo a hacer muñequito en un papel, o comienzo, porque no me interesa, porque no me está viendo. Entonces lo importante es anotar los temas y desarrollar los temas. ¿De qué yo voy a hablar? De la importancia de la agricultura para la alimentación de los dominicanos. Importancia, hable de eso, pero mire el público. Si usted lo está leyendo en un teleprompter, lo está leyendo aquí, se perdió la comunicación visual. Para el televidente usted, pero tampoco usted está viendo al televidente. Entonces, por consiguiente, recomendable es no leer discurso, porque rompe la primera comunicación, que es la visual. Darío, y ahora mismo que existe este gran
desarrollo de las telecomunicaciones, donde la comunicación cada día es más fácil, la comunicación, ¿no? Que te llegue a ti las informaciones, y una comunicación no personal, no social, porque inclusive hay individuos que están en el mismo salón y tú lo ves que no interactúan personal físicamente, no usando este tipo de comunicación tradicional. No podría traer eso, por ejemplo, para el desarrollo, porque ya me imagino, los buenos oradores tendrán características diferentes, o se sumarán a esa que tú acabas de decir, otro tipo de características, porque una de las cosas que puede hacer un buen comunicador es la socialización, como bien lo planteaste. Si desde pequeño está socializando, compartiendo con los niños, jugando baloncesto, donde tiene que haber interacción, ahora mismo podría ser que con todo este boom, donde hay más medios de comunicación, yo siento que estamos menos comunicados. Tú ves en una casa, hay 5 personas y son pocas las palabras que se cruzan, porque el padre tiene un aparato, el otro tiene un aparato, entonces tenemos más medios, más información y estamos menos comunicados. Porque se está produciendo una carencia, la parte humana, el calor humano. Es decir, ¿cómo yo sé que la persona que me está enviando un mensaje o me está comunicando algo a través de uno de esos Facebook, cómo yo sé que es sincero conmigo si yo no le veo? Si la comunicación visual es el 55% de la comunicación. ¿Cómo yo sé que él no me está llenando ni el 38%, porque yo no veo cómo me lo está comunicando? Me lo está poniendo frío allí. Entonces, se pierde la parte humana, se insensibiliza la persona. Por eso el político tiene que ir a los barrios, tiene que ir a los pueblos, tiene que dejarse ver, tiene que codearse con la gente, esa parte humana. Porque no importa que ponga un video en Facebook, perfecto, pero ¿y la parte humana? Yo quiero verlo, yo quiero sentirlo, yo quiero ver si me da el abrazo, o si me da la mano, cómo me lo da, si me da la mano y me la suelta inmediatamente, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué me hizo eso? Darío, ha sido sumamente interesante esta conversación contigo. Yo sé que el público en realidad la ha disfrutado. Siendo nuestro primer programa en esta nueva etapa de reseñas, te reiteramos el agradecimiento por estar con nosotros en este primer programa y con un tema tan interesante como el que has traído. Bueno, el que tiene que dar las gracias soy yo, porque estoy inaugurando el reinicio de tu regreso a la televisión. Y nada, un placer. Y recuérdate que además de que somos compañeros de trabajo, cuantas veces el programa necesite, no solo mi presencia, sino cualquier otra ayuda, pues con muchísimo gusto. Gracias, Darío, y para nuestros televidentes, estaremos todos los domingos de 7 a 8 por su canal del Impacto. Que Dios le bendiga. Porque la comunicación es la vía usada por el ser humano para transmitir sus convicciones y pensamientos. Y con el firme propósito de brindarle a nuestro país un medio más de difusión y solución de los problemas que nos agobian, presentamos su programa Reseñas, producido y conducido por el ingeniero Héctor Báez. Reseñas.